En la costa de Charleston, Carolina del Sur, el buque de investigación Mark's Tide cabalga sobre el mar picado. A unos 9 metros de profundidad yacen los restos del Hanley, una de las armas más secretas de la Guerra Civil Americana, y el primer submarino de la historia en hundir un barco enemigo. Es increíble, pero sigue de una sola pieza. Para arqueólogos como el director del proyecto Bob Nealon, un hallazgo como el Hanley solo ocurre una vez en la vida, si es que ocurre. El Hanley es excepcional en muchos sentidos. Por un lado está el arqueológico y el tecnológico, pero está también la dimensión humana, la historia de los hombres a bordo. Tenemos a un pequeño grupo de hombres dedicados y valientes luchando contra todo pronóstico. Mi objetivo es conseguir rescatar el Hanley sano y salvo. Está rodeado de misterio. ¿Cómo se hundió y por qué? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué aspecto tenía realmente? Normalmente los arqueólogos intentarían excavarlo in situ. Pero debajo del agua sería muy difícil abrir el Hanley y explorar su interior. Su proximidad a la costa y la fama que tiene lo convierten en un objetivo atractivo para saqueadores. Así que Bob Nealon y su equipo van a intentar algo que nunca antes se había hecho en la arqueología marítima. Sacarán intacto el frágil submarino de 23 toneladas y lo transportarán a un laboratorio de conservación en tierra. Para ser un arma tan extraordinaria, se sabe muy poco acerca de ella. Pero algo sí sabemos. El 17 de febrero de 1864, el Hanley zarpó de Charleston, en Carolina del Sur, con George Dixon al mando de una tripulación de 7 hombres. Armado con un torpedo montado en un palo, el Hanley atacó el buque de guerra de la Unión, el Housatonic. Embistió el casco del Housatonic con el torpedo y lo hundió. Desde la orilla se divisó una luz azul, la señal del Hanley que indicaba que había cumplido su objetivo. Pero luego, el submarino desapareció sin dejar rastro. La búsqueda del Hanley empezó casi enseguida. Barcos de la Unión rastrearon el fondo del océano, ansiosos por aprender más sobre esta arma secreta. No encontraron nada, y el misterio en torno al Hanley siguió en aumento. Fue un equipo liderado por el escritor de aventuras Clive Cussler, que encontró el Hanley a menos de 500 metros del naufragio del Housatonic. Hoy, el reto de sacar y conservar el Hanley se ha convertido en un proyecto de $20 millones, patrocinado por una organización benéfica, los Amigos del Hanley. Con el apoyo adicional de la sociedad National Geographic, más de 40 arqueólogos, buceadores e ingenieros esperan resolver uno de los misterios más grandes de la Guerra Civil Americana. Curiosamente, los restos del Hanley yacen a solo 10 kilómetros del lugar donde empezó la Guerra Civil. El 12 de abril, 1861. El fuerte retumbeo de un cañón. Salté de la cama y de rodillas, postrada, recé como jamás había rezado antes. Mary Chestnut. Las baterías de los confederados de Charleston, en el sur de Carolina, habían abierto fuego sobre el fuerte Sumter, haciendo estallar la guerra civil. Mientras rezaba Mary Chestnut, esposa de un oficial de los confederados, más de 3.000 proyectiles cayeron sobre Sumter en solo 34 horas. La Unión se ha disuelto. El hombre que ordenó el bombardeo era un pintoresco criollo de Luisiana, el general P.G.T. Beauregard. Conocía muy bien a su adversario. 23 años antes, Beauregard había demostrado tanto talento como estudiante de artillería en la Academia de West Point, que su instructor lo invitó a seguir en la academia como profesor el año siguiente. Aquel instructor era el mayor Robert Anderson, comandante de la guarnición asediada de Sumter y objetivo del bombardeo despiadado de Beauregard. Anderson no iba buscando esta batalla. Natural de Kentucky, se inclinaba más por el sur. Pero se sentía moralmente obligado a defender la bandera americana.
Un día y medio después de empezar el bombardeo, Anderson se rindió y entregó el fuerte Sumter. Se llevó con él la bandera hecha jirones con la esperanza de que algún día le enterraran con ella. Incluso entonces, no fue ninguna sorpresa que la guerra empezara en Carolina del Sur. La esclavitud estaba más arraigada en Carolina del Sur que en ningún otro estado. Los esclavos constituían aproximadamente del 55 al 56% de la población. Cuando, como hombre blanco amo de esclavos, eres minoría en el estado que pretendes gobernar y regir, esto crea una cierta paranoia, y no creo que paranoia sea una palabra demasiado fuerte. Para el sur en general, pero sobre todo para Carolina del Sur, la defensa de sus instituciones locales, es decir, de la institución de la esclavitud, era esencial para la supervivencia de su sociedad. Miles de hombres se presentaron como voluntarios, ansiosos por luchar en una guerra que tanto los del norte como los del sur creían que era por la libertad. Para asfixiar la economía sureña y para afirmar la soberanía del norte, Abraham Lincoln proclamó un bloqueo naval de toda la costa sureña. El inicio de la guerra cogió a la Armada Federal totalmente desprevenida. Hicieron uso de cualquier cosa que flotara, incluso del ferry de Staten Island de Nueva York, colocando cañones en las cubiertas y poniendo en servicio esta flota improvisada. Para crear una armada propia inmediata, el presidente de los Confederados, Jefferson Davis, se vio obligado a contratar a corsarios o buques de guerra de propiedad privada. En la práctica hay muy poca diferencia entre un corsario y un pirata, excepto que el corsario tiene la autoridad legal para atacar barcos enemigos, y esto llevó a unas respuestas muy creativas. Fue una época de transición de la guerra tradicional a la guerra moderna, y surgió la idea de que tal vez se pudiese construir un barco de vapor o un buque de guerra acorazado, o incluso, tal y como resultó, un buque de guerra sumergible. Para los corsarios, el motivo de la guerra contra la Unión se convirtió en una parte de patriotismo y dos partes de lucro. Una de las propuestas más novedosas para un buque corsario llegó desde un lugar sin acceso al mar, Tennessee. En un artículo ampliamente difundido por todo el sur, un inventor, químico y pastor llamado Franklin Smith abogó por el uso de lo que llamó submarinos. A mi juicio, los orígenes de toda la operación se remontan a aquella carta del reverendo Smith que apareció por todo el sur. En ella explica con todo detalle cómo debería tener forma de pudo para favorecer la velocidad, medir unos 9 metros de largo e impulsarse por una hélice en forma de espiral. La idea del reverendo Smith fue adoptada en el taller de maquinaria de Park and Lyons en Mobile, Alabama. Allí, financiado por el rico terrateniente comerciante Horace Hanley, unos caldereros sureños construyeron una ingeniosa arma sumergible que cambiaría para siempre la historia marítima. Para su invento, convirtieron una caldera de vapor de hierro de unos 12 metros de largo a usado en los extremos. Con sus 1,2 metros de alto y 1 metro de ancho, se impulsaba a mano y podía atravesar el agua a una velocidad de 4 nudos, impulsando un torpedo delante o arrastrando una mina detrás. La tripulación tenía que introducirse por 2 minúsculas escotillas. Cuando estaban sumergidos, el único suministro de aire quedaba encerrado con ellos. La luz venía de una vela, que para el capitán y la tripulación jugaba un papel parecido al de los canarios en las minas de carbón. Cuando la vela se apagaba, sabían que apenas les quedaba oxígeno. Para sumergirse, se llenaban 2 cisternas de lastre de agua y para subir, el agua se expulsaba con una bomba. El capitán lo manejaba a ciegas, utilizando una brújula muy poco fiable en el casco de hierro. El único sistema de seguridad que tenía era una quilla de hierro que se podía desempernar en caso de emergencia. El Hanley era a la vez primitivo e innovador. La encarnación de la resolución desesperada de los confederados. Una resolución que pronto se pondría a prueba. A los 20 días de empezar la operación, el equipo de rescate ya ha retirado 13.700 metros cúbicos de sedimentos de alrededor del Hanley, tamizándolo todo en busca de artefactos.
En lo que consideran un día de visibilidad excepcional debajo del agua, la arqueóloga del servicio de parques, Claire Peachy, ofrece una visita guiada del submarino recién descubierto a los otros científicos a bordo del barco de rescate. Aquí, Claire, estamos en la escotilla de proa, dirigiéndonos a popa por la parte superior del casco. En la torrecilla de proa encontraron un boquete más grande. El boquete que hay aquí en la escotilla de proa, no sabemos exactamente qué lo provocó. Tal vez un proyectil de Housatonic. ¿Fue un cañonazo del Housatonic lo que creó este boquete? ¿Y entonces entró agua y hundió el submarino? Para conocer las respuestas, tendremos que esperar hasta que se logre sacar y abrir el Hanley. Bien, seguimos. Vamos a entrar. El Hanley guarda sus secretos con celo. ¡Ay! Eso me ha dolido. Un poco más adelante se ven las luces muertas. El fino casco y estas diminutas portillas que se llaman luces muertas podrían ser lo único que separan a Claire de los restos de George Dixon y su tripulación. A través de ellas se puede ver el sedimento que ha llenado el submarino. Se ve hasta el cristal, ni siquiera se ha solidificado. Están en muy buenas condiciones. ¿Seguimos hacia adelante? Recibido, seguimos adelante. Vale. Bien. Esta es la proa del submarino, el extremo delantero. Y puedes ver que la punta es muy estrecha. A medida que vamos bajando se ensancha hacia afuera, sale un poco en curva. En la proa, los buceadores se sorprenden al encontrar un palo de torpedo hecho de metal, aún sujetado por una tuerca y un perno. Muchos de los arqueólogos esperaban ver un palo de madera, uno que se hubiese partido en el ataque o que se hubiese podrido con el tiempo. Por fin llegamos a esta gran concreción. Esto es el enganche del palo. El palo sobresale unos 4,5 metros en esta dirección. Y aquí puedes ver dónde está enganchado. Ahora mismo es difícil verlo con claridad. Parece que el palo se diseñó para girar en ese punto. Pues no lo sé, pero parece estar hecho de metal. Aunque como artefacto es interesante, el palo supone problemas para el rescate. Sobresale casi 5 metros de la proa, justo donde hay que colocar parte del equipo esencial para alzar el submarino. Hasta que se pueda sustraer el palo, la operación entera queda interrumpida. Malas noticias. Los cañoneros pasan por Vicksburg. Los yanquis se extienden por nuestra bella tierra sureña como hormigas rojas. Mary Chestnut. Julio, 1863. Días funestos para la Confederación. Vicksburg cayó, abriendo paso en el Mississippi a los buques de guerra de la Unión. Luego, la derrota en Gettysburg hizo retroceder a Virginia al ejército de Robert E. Lee. Y el bloqueo naval de la Unión se intensificó. El algodón, la sangre vital de la economía sureña, empezó a amontonarse en los muelles. La necesidad de romper el bloqueo se hacía cada vez más apremiante. La urgencia se sintió de forma especialmente intensa en Mobile, Alabama. Solo 28 días después de Gettysburg, el Hanley fue puesto a prueba en un asalto de ensayo sobre una barcaza de carbón vacía. Sumergiéndose bajo el agua, el Hanley se perdió de vista. Una mina, cargada de unos 40 kilos de explosivos, se arrastraba por la superficie detrás del submarino. Una multitud esperaba en la orilla. ¿Podría ser esta insólita arma la bala de plata que tanto necesitaba el sur? La respuesta llegó con un rugido al detonarse la mina contra la barcaza de carbón. El Hanley era un arma nueva en una era de armas nuevas, en la que las virtudes tradicionales chocaron frontalmente con la fuerza brutal de la tecnología moderna. La guerra civil fue al mismo tiempo dos cosas aparentemente muy contradictorias. Fue la última guerra a la antigua usanza, donde los hombres luchaban frente a frente a plena vista los unos de los otros y seguían disparando hasta que un lado u otro se rindiese. Pero fue también la primera guerra moderna. Muchas de las características que ahora asociamos con la guerra del siglo XX aparecieron por primera vez en la guerra civil americana.
Lo que hace que esta guerra sea tan interesante es la colisión de estos dos aspectos, el sentido anticuado, previctoriano de la guerra, y la guerra moderna del siglo XX, en este fulcro de la historia. Aunque los hombres de ambos bandos de la guerra civil a menudo se conocían, la manera de matar se hizo cada vez más anónima. Por primera vez participaron buques acorazados en una batalla. La artillería era capaz de alcanzar objetivos a 4 millas de distancia. Los rifles podían alcanzar a un hombre a 450 metros de distancia, con una puntería letal. Los ingenieros de los confederados desarrollaron minas submarinas y torpederos. Y sin embargo, el sigiloso modo de ataque del Hanley desafiaba el concepto victoriano de guerra limpia. Se referían a las minas de contacto submarinas y a los barcos submarinos como máquinas infernales. Se consideraban inhumanos por su método de ataque, porque negaban al enemigo cualquier oportunidad de defenderse. Hoy, en el siglo XX, la idea de darle al enemigo cualquier oportunidad parece excesivamente caballerosa, pero en esa época, en algunos círculos, se consideraba una máquina cobarde. Las situaciones desesperadas requieren medidas atrevidas. Sería difícil encontrar una máquina más desesperada que el Hanley. Ahora, lo único que le faltaba al Hanley era un capitán. Entre los muchos soldados que luchaban contra el norte, había un veterano endurecido por la guerra llamado George Dixon. Siendo un ex ingeniero de barcos de vapor, su destreza técnica estaba en el innovador diseño del Hanley. Alto, atractivo, valiente y listo, Dixon era un capitán idóneo que en última instancia llevaría al Hanley a la batalla. A bordo del Mark's Tide, los arqueólogos Claire Peachy y Bob Neyland siguen luchando con el problema de cómo sustraer el palo del torpedo del Hanley. Hasta que no encuentren una solución, el submarino permanecerá en el fondo. A fin de cuentas es solo una tuerca. Pues dale vueltas o si no, pulverízalo y sácalo con el taladro. Vale. Enfocamos el problema de la tuerca del mismo modo que enfocamos el submarino entero. Es decir, hacemos todo lo humanamente posible para asegurarnos de que el submarino esté de una sola pieza cuando hayamos acabado. Es cuestión de orgullo profesional. Vamos allá. Con el contador en marcha en esta operación multimillonaria, están bajo una gran presión para obtener resultados rápidamente. Pero a pesar de todos sus planes y de contar con un equipo de cerca de 40 expertos, se ven frustrados por una tuerca oxidada, de gran importancia histórica, de unos 6 centímetros de diámetro. Si desea ver la guerra todos los días y todas las noches, este es el lugar idóneo. George Dixon. Después de salir airoso de la prueba en Mobile, enviaron el Hanley a Charleston, donde podía emplearse con más provecho. En agosto de 1863, Charleston era uno de los 2 únicos puertos sureños abiertos en la costa este. Aislarlo era una cuestión prioritaria para la Unión. El ejército de la Unión había avanzado por la costa y estaba destruyendo las defensas mientras avanzaba hacia el sur. Docenas de barcos de bloqueo patrullaban las aguas día y noche. Un cerco se cernía en torno a la ciudad. La batalla por Charleston tenía un enorme significado tanto para el norte como para el sur. Charleston era el núcleo de la rebelión. Una vez obtenido el control sobre Charleston, se podría demostrar al sur que no tenía posibilidad alguna de ganar. Cerrar el puerto de Charleston, demostrar que la Unión tenía control sobre aquel puerto, era un objetivo tanto político y psicológico como económico o material. La Unión lo consideraba como la cuna de la secesión y libraron una batalla a gran escala contra toda la población. Tras 16 meses de sitio ininterrumpido, Charleston se había reducido a poco más que una sombra de lo que había sido. Pero muchos de los ciudadanos de Charleston estaban ansiosos por seguir con sus vidas, igual que antes de la guerra. Los pocos barcos que conseguían superar el bloqueo de la Unión a menudo incluían cargamentos de puros cubanos, corsés y sedas francesas, artículos de lujo que podían obtener beneficios de hasta el 1000%. La clase acomodada de Charleston estaba dispuesta a pagarlo. A veces se encuentra un anuncio de algún baile que se va a celebrar esa noche.
Como la imprenta ha sido destruida, no hay entradas que comprar, así que cobraban $2 en la puerta. Y luego, en la siguiente columna hablan de cuántos proyectiles se han arrojado sobre la ciudad aquella tarde. De alguna manera se acostumbraron y sabían cuándo los iban a bombardear y cuándo tenían que quedarse en sus casas. Sin embargo, el bloqueo exigió un precio. A medida que avanzaba la guerra, el cabello negro del general Beauregard se encaneció. No por el estrés de la batalla, sino porque su tinte importado no conseguía atravesar el bloqueo. Desesperados por reabrir las rutas comerciales, los comerciantes de la ciudad ofrecieron un precio de $50.000, aproximadamente $1 millón en la actualidad, por cada uno de los buques acorazados de la Unión. De conseguir hundir aunque fuera uno, los propietarios del Hanley obtendrían grandes beneficios. Después de 3 días fracasando en todos los esfuerzos por extraer su histórica tuerca, el Hanley finalmente se apiadó de ellos. Al final, los arqueólogos sencillamente desenroscan la tuerca, haciendo lo mismo pero a la inversa que lo que hizo la última persona que lo apretó el día del ataque, 136 años atrás. Estaba dándole al encaje con el acotillo. Y de repente fue así, y conseguimos quitar la tuerca. Si dejas la barbacoa en el patio durante todo el verano, ya sabes lo que pasa. Es imposible quitarle las tuercas. Y aquí está, 136 años más tarde. Con mucho cuidado, Bob Nealon y la tripulación alzan el palo del fondo. Un mes después del inicio del rescate, el último obstáculo se ha superado. La tripulación en tierra ya puede prepararse para el mayor reto de todos, sacar el propio submarino. La empresa encargada de sacar el submarino se llama Oceaneering, especialistas en búsqueda de petróleo, además de salvamento submarino. Para este esfuerzo pionero, Oceaneering ha creado todo el plan desde cero y ha elaborado el equipo a medida. Sumergirán 2 enormes pilas de succión. Bajarán un entramado encima de ellas. Luego atarán 33 cintas al entramado y las pasarán por debajo del submarino. Los buceadores llenarán unas bolsas colocadas entre las cintas de neopreno. Luego, llenarán el casco de una espuma que se expande, creando así una especie de hamaca acolchada. Una vez que todo esté fijado y asegurado, quieren alzar el entramado y el submarino con un movimiento suave y continuo. El equipo pesa más de 150 toneladas. El hombre encargado de transportarlo al lugar del yacimiento es Steve Wright, de la empresa Oceaneering. Cuando se maneja un bulto tan pesado y tan grande, hay que hacerlo con delicadeza por los daños que podría ocasionar si se perdiese el control. Si te quedaras atrapado entre esta pila y... es como la pared y la espada del refrán, te aplastaría como a una mosca. Eres un bicho en un parabrisas comparado con esto. Incluso para un equipo acostumbrado a levantar bultos mucho más pesados y engorrosos, el Hanley supone unas dificultades muy especiales. Su talón de Aquiles es una lámina de metal a cada lado del casco, que el constructor añadió para darle más altura. Durante el alzamiento, si el sedimento del Hanley se mueve, los remaches podrían fallar, haciendo que el submarino entero se partiera, como las 2 capas de un bizcocho. Para Steve Wright, la tensión no disminuiría hasta que el submarino haya tocado la cubierta del barco de rescate y esté a salvo. Ya en el verano de 1863, la guerra se había vuelto en contra del sur. El general Beauregard y los comandantes militares de Charleston estaban ansiosos por asestar un golpe repentino y decisivo contra el bloqueo de la Unión. Solo 3 semanas después de la llegada del Hanley, lo incautaron, quitándoselo de las manos a sus dueños civiles y colocándolo al mando de una tripulación sin experiencia. Fue un desastre. En agosto el submarino se hundió, justo al lado del muelle. 5 hombres de la tripulación murieron. Pudieron rescatarlo enseguida, pero luego, en septiembre, esta vez con Horace Hanley al mando, las cosas volvieron a torcerse.
Mientras se estaba sumergiendo, el Hanley cometió un error fatal. No cerró la válvula del depósito de lastre. El agua siguió precipitándose hacia la cisterna de proa y el submarino se desplomó hacia el fondo. La tripulación luchó para desatrancar la quilla de metal, pero fue imposible. Con el agua entrando a borbotones, los hombres aterrados se lanzaron contra las escotillas, intentando llegar al casco. No había escapatoria. 8 hombres murieron. Cuando el barco fue descubierto, sacado y abierto, el espectáculo que presentaba era espantoso. Los pobres hombres estaban contorsionados en toda clase de posturas escalofriantes. Algunos se agarraban a las velas, evidentemente intentando forzar las escotillas. Otros yacían en el fondo fuertemente agarrados y las caras de todos mostraban la expresión de su desesperanza y su agonía. En el pueblo de Charleston, el submarino se ganó los apodos Máquina Asesina y Ataúd Peripatético. Beauregard declaró que constituía más peligro para ellos que para el enemigo. No es de sorprender que, consultando los documentos de requisición, encontremos que la tarea de limpiar la rancia cámara de muerte le tocara a un grupo de esclavos. Aunque el submarino había matado a 2 tripulaciones, tanto Beauregard como el personal de la Armada sabían que no podían hacer nada contra la flota de bloqueo si no era con el Hanley. George Dixon, que ahora se encontraba solo al mando del Hanley, tenía que afrontar la difícil tarea de buscar una nueva tripulación. Se sabía perfectamente por todo el puerto que si la misión no les mataba, el submarino tal vez sí. Es casi imposible para nosotros en el siglo XXI mirar hacia atrás y comprender cómo esta gente de mediados del XIX percibía su sentido de la responsabilidad. Aquellos que se alistaron por propia voluntad para ir en el Hanley, ¿eran conscientes de que estaban arriesgando su vida? Claro que sí. Pero sentían que era su deber. Yo creo que se sentían comprometidos con la sociedad, que creían que estaban luchando por algo por lo que merecía la pena morir. Si fuera necesario, estaban dispuestos a morir. El primer oficial de Dixon, William Alexander, describió lo fácil que fue reunir una tripulación. No tuvimos ninguna dificultad para conseguir voluntarios, escribió. Creo que los hombres no consideraron el peligro que les esperaba. El honor de ser los primeros en luchar contra el enemigo de esta forma novedosa eclipsaba todo lo demás. Bob Nealon y la tripulación de rescate del Hanley se están acercando a la etapa final, la más difícil de todas. Y para terminar el trabajo, traen algo muy poco habitual. Una plataforma con aspecto muy extraño, llamada Carlisa B. Una de las cosas más impresionantes de este proyecto es la magnitud de la operación. Es algo extraordinario para la arqueología tener aquí algo tan grande como el Clarissa, 55 metros de largo, con una grúa de 300 toneladas encima con 6 soportes ajustables. Es la plataforma perfecta para hacer este tipo de trabajo en mar abierto. El ritmo de trabajo se aligera. Con mucho cuidado, las pilas de succión de 42 toneladas se bajan al mar Bravo. Deben colocarse en el lugar justo a cada extremo del submarino. El margen de error se mide en centímetros. Cualquiera lo puede hacer en tierra. Allí todo es perfectamente previsible. Aquí no. Por eso es tan emocionante. Tenemos colocadas las 2 pilas y no las queremos a más profundidad de lo que están ahora. El entramado tiene que estar en el lugar justo para recoger al submarino con la máxima seguridad. Ahora el entramado se está bajando hacia las pilas, donde se quedará a horcajadas del submarino. Desde aquí se ve muy bien. Bajo el agua, los buceadores lo manejan hasta que está colocado correctamente, fiándose del tacto tanto como de la vista, ya que están casi a oscuras. Ahora están listos para lo más innovador de este rescate. Ha llegado el momento de enganchar las cintas. Este tensor está a babor del casco, ¿de acuerdo? Y luego este, el más corto, está a estribor. Y aquí es donde... Es como un aparejo con ranuras acolchadas.
Vais a colocar la cinta por debajo del Hanley y luego os bajaremos la bolsa de espuma. Está enrollada. Lo que vais a hacer es meter la boquilla de la espuma en el agujero y luego apretar el gatillo, ¿vale? Probablemente en ese momento la bolsa empezará a adaptarse a la forma del casco. Una espuma que se expande, parecida al material aislante que se encuentra en las ferreterías, llenará las bolsas endureciéndose alrededor del submarino, acolchándolo y sujetándolo con firmeza en las cintas. Conforme se vaya limpiando la arena alrededor del submarino, se irá introduciendo una cinta. El laborioso trabajo seguirá las 24 horas del día hasta que se termine. Vale, creo que estamos listos para subiros. Lo haremos de uno en uno. Os devuelvo a Brett. Mientras el equipo de Oceaneering está colocando las cintas, los arqueólogos fabrican unos perfiles del exterior del submarino en fibra de vidrio. Si el Hanley se fractura mientras lo están sacando, los perfiles ayudarán a los arqueólogos a reconstruirlo. Cuando los miembros de la tripulación llegan a ver los perfiles, tienen una sensación visceral de cómo se habrían sentido dentro del Hanley. ¿Puedes imaginar el pánico que hubo en las dos primeras inundaciones, atrapado en este trasto con el agua entrando y sin poder salir? Esta es la primera noche que lo hemos visto y el perfil habla por sí mismo. Con sus 1,65 metros de altura, aproximadamente la altura media de un soldado de la Guerra Civil Americana, la arqueóloga Claire Peachy apenas cabe dentro del perfil. Y no nos hemos equivocado, era así de pequeño. No es solo que pensamos que era así de pequeño, era así de pequeño. Es increíble lo pequeño que era. No me imagino estar aquí durante horas seguidas. Tuvieron que estar desesperados, te lo aseguro. Dos testigos presenciales afirman que estaban sentados a la izquierda y el perfil habla por sí mismo. Es que tuvieron que sentarse así, o tal vez un poco más para allá. La hélice estaba en el centro más o menos, no había espacio para nada. Si es como dicen los periódicos, ¿por qué malgastar la sangre? ¿Por qué debemos luchar y morir si no sirve para nada? Mary Chestnut. Enero 1864. Después de 2 años de guerra, el número de bajas y la escasez de comida cada vez son mayores. Están acabando con las fuerzas de los confederados. Pero en Charleston, George Dixon y su tripulación se mantuvieron firmes en su misión letal. 3 o 4 noches a la semana salían en su submarino. Horas de trabajo agotador se alternaban con momentos de tensión cuando subían a la superficie a coger aire. A veces, al alcance del oído de los barcos de bloqueo. Qué miedo subir a la superficie a las 2 o las 3 de la madrugada con el agua entrando constantemente. Y luego, a través del silencio, escuchas voces cantando muy cerca y sabes que es el enemigo que está ahí fuera. Que si te viesen un buen disparo te enviaría al fondo. Pero incluso mientras tenían la esperanza de atacar sigilosamente, el enemigo había estado aprendiendo todo sobre ellos. El comandante de escuadra de la Unión, el almirante John Dahlgren, fue informado acerca del submarino por desertores y mandó que colocasen barreras de cadenas alrededor de los buques acorazados. Frustrados por estas barreras de troncos unidos por cadenas, Dixon centró su atención en la flota de barcos de madera, algo más alejada del puerto de Charleston. Después de semanas de búsqueda en vano, aún no habían hundido nada. Luego, el Housatonic, el barco de los unionistas, una corbeta de vapor, ancló cerca de la orilla. Dixon podía ver el enorme y poderoso barco desde su base. Decidió que el Housatonic sería su objetivo. Una noche de luna llena, el 17 de febrero de 1864, Dixon y su tripulación salieron. Trabajaron con todas sus fuerzas, avanzando sobre su objetivo. A casi
Casi 5 kilómetros de la costa subieron a la superficie. Divisando a su presa a unos 180 metros, se precipitaron contra ellos. Los vigías del Housatonic dieron la alarma, salpicando el submarino con fuego de armas cortas. Pero era demasiado tarde. El Hanley los alcanzó con su torpedo. A menos de 30 metros de distancia, Dixon hizo estallar el torpedo. El Housatonic se hundió en menos de 5 minutos. En tierra, a esa hora más o menos, un guardia de los confederados vio una linterna azul en el mar. La señal del Hanley que indicaba que había conseguido su objetivo. Tal y como habían planeado, encendió una hoguera para guiar al Hanley a casa. Pero la misma noche en la que entró en la historia, el Hanley desapareció. Pasaron 10 días hasta que los confederados pudieron confirmar el éxito del Hanley. Y eso solo porque habían capturado e interrogado a la tripulación de un patrullero de la Unión. La única relación de testigos presenciales del ataque llevado a cabo por el Hanley era la de los supervivientes del Housatonic, entrevistados en una investigación oficial de la Unión. Vi algo en el agua que al principio me pareció una marsopa, subiendo a la superficie para soplar. Vi que se acercaba a toda velocidad al buque. Me volví enseguida. Cogí mi rifle cargado de perdigones. Vi 2 bultos que sobresalían y disparé. Entonces escuché la explosión acompañada del sonido del agua que entraba y de la madera rompiéndose. Al sentir el agua alrededor de mis pies, salté hacia adelante y comprendí que el barco se estaba hundiendo muy rápidamente en la parte de popa. Vi una luz azul en el agua, a estribor del Housatonic. Los mástiles del Housatonic permanecían por encima del agua y la tripulación se salvó subiéndose al aparejo. Solo 5 marineros de la Unión murieron en el ataque, mientras que no volvió jamás ninguno de los tripulantes del Hanley. Para el equipo de rescate, después de meses de arduo trabajo, había llegado el momento culminante. De acuerdo. Hoy es el día del alzamiento. Cientos de espectadores se reúnen para presenciar el alzamiento de un tesoro marítimo desde el fondo del mar. Vale, atención. ¿Listos? Allá vamos, Jenkins. Sube la carga. El momento más vulnerable para el Hanley es cuando rompe la superficie del agua. Si se desplazara el contenido ahora, podría partirse y caería al fondo del océano hecho pedazos. Aguanta, chico, aguanta. El Hanley está fuera del agua, pero aún no está fuera de peligro. No aplaudáis todavía. Vale, todo el mundo a los extremos. Todo el mundo a los extremos. El operador de la grúa debe colocar con suma delicadeza su carga de 33 toneladas en la barca. Una fuerte marejada hace que la cubierta se balancee. Si las 4 patas del entramado no tocan la cubierta al mismo tiempo, el submarino podría fracturarse. Al cabo de 3 meses sin ver más que 1 metro a la vez, por fin pueden ver el Hanley de proa a popa.
El velo del misterio empieza a levantarse. Es realmente asombroso estar intacto de esta forma y saber que todos siguen estando dentro. Creo que desde hoy se convierte en un tesoro marítimo internacional. Solo habíamos visto partes, pequeñas partes. Es estupendo. La primera vez que lo vi entero debajo del agua fue hace tan solo un par de días. Parecía tan sólido y habíamos pensado que iba a ser tan frágil. Una flotilla escolta el Hanley en su último viaje a casa. Esta es una celebración para el submarino pionero y su tripulación. Una vuelta a casa que ha tardado casi un siglo y medio. Y también un triunfo para el equipo de rescate. A pesar de ser tan notorio, el Hanley apenas influyó ni en el bloqueo ni en el resultado de la guerra. Exactamente un año después del naufragio del Hanley, las tropas de la Unión tomaron Charleston. Y exactamente 4 años después de su rendición en el fuerte Sumter, el mayor Robert Anderson de la Unión volvió para alzar su bandera hecha harapos una vez más. La tormenta que había atravesado el país por fin se calmó, pero el precio había sido tremendo. Más de 500.000 de soldados, del norte y del sur, desaparecieron. Ocho de ellos murieron en una máquina singular que con el tiempo cambiaría el curso de la historia. Sus muertes acabarían siendo proféticas, como tantos de sus hermanos en la guerra civil y en todas las guerras posteriores. Se encontraron atrapados entre el valor y la más feroz tecnología. Ciertas secuencias se han ilustrado con imágenes históricas generales, sin embargo todas las escenas representan fielmente acontecimientos verídicos. Sumergirán 2 enormes pilas de succión. Bajarán un entramado encima de ellas. Luego atarán 33 cintas al entramado y las pasarán por debajo del submarino. Los buceadores llenarán unas bolsas colocadas entre las cintas de neopreno. Luego, llenarán el casco de una espuma que se expande, creando así una especie de hamaca acolchada. Una vez que todo esté fijado y asegurado, quieren alzar el entramado y el submarino con un movimiento suave y continuo. El equipo pesa más de 150 toneladas. El hombre encargado de transportarlo al lugar del yacimiento es Steve Wright, de la empresa Oceaneering. Cuando se maneja un bulto tan pesado y tan grande, hay que hacerlo con delicadeza por los daños que podría ocasionar si se perdiese el control. Si te quedaras atrapado entre esta pila y... es como la pared y la espada del refrán, te aplastaría como a una mosca. Eres un bicho en un parabrisas comparado con esto. Incluso para un equipo acostumbrado a levantar bultos mucho más pesados y engorrosos, el Hanley supone unas dificultades muy especiales. Su talón de Aquiles es una lámina de metal a cada lado del casco, que el constructor añadió para darle más altura. Durante el alzamiento, si el sedimento del Hanley se mueve, los remaches podrían fallar, haciendo que el submarino entero se partiera, como las 2 capas de un bizcocho. Para Steve Wright, la tensión no disminuiría hasta que el submarino haya tocado la cubierta del barco de rescate y esté a salvo. Ya en el verano de 1863, la guerra se había vuelto en contra del sur. El general Beauregard y los comandantes militares de Charleston estaban ansiosos por asestar un golpe repentino y decisivo contra el bloqueo de la Unión. Solo 3 semanas después de la llegada del Hanley, lo incautaron, quitándoselo de las manos a sus dueños civiles y colocándolo al mando de una tripulación sin experiencia. Fue un desastre. En agosto el submarino se hundió, justo al lado del muelle. 5 hombres de la tripulación murieron. Pudieron rescatarlo enseguida, pero luego, en septiembre, esta vez con Horace Hanley al mando, las cosas volvieron a torcerse.
Mientras se estaba sumergiendo, el Hanley cometió un error fatal. No cerró la válvula del depósito de lastre. El agua siguió precipitándose hacia la cisterna de proa y el submarino se desplomó hacia el fondo. La tripulación luchó para paranoia, y no creo que paranoia sea una palabra demasiado fuerte. Para el sur en general, pero sobre todo para Carolina del Sur, la defensa de sus instituciones locales, es decir, de la institución de la esclavitud, era esencial para la supervivencia de su sociedad. Miles de hombres se presentaron como voluntarios, ansiosos por luchar en una guerra que tanto los del norte como los del sur creían que era por la libertad. Para asfixiar la economía sureña y para afirmar la soberanía del norte, Abraham Lincoln proclamó un bloqueo naval de toda la costa sureña. El inicio de la guerra cogió la Armada Federal totalmente desprevenida. Hicieron uso de cualquier cosa que flotara, incluso del ferry de Staten Island de Nueva York, colocando cañones en las cubiertas y poniendo en servicio esta flota improvisada. Para crear una armada propia inmediata, el presidente de los Confederados, Jefferson Davis, se vio obligado a contratar a corsarios o buques de guerra de propiedad privada. En la práctica hay muy poca diferencia entre un corsario y un pirata, excepto que el corsario tiene la autoridad legal para atacar barcos enemigos, y esto llevó a unas respuestas muy creativas. Fue una época de transición de la guerra tradicional a la guerra moderna, y surgió la idea de que tal vez se pudiese construir un barco de vapor o un buque de guerra acorazado, o incluso, tal y como resultó, un buque de guerra sumergible. Para los corsarios, el motivo de la guerra contra la Unión se convirtió en una parte de patriotismo y dos partes de lucro. Una de las propuestas más novedosas para un buque corsario llegó desde un lugar sin acceso al mar, Tennessee. En un artículo ampliamente difundido por todo el sur, un inventor, químico y pastor llamado Franklin Smith abogó por el uso de lo que llamó submarinos. A mi juicio, los orígenes de toda la operación se remontan a aquella carta del reverendo Smith que apareció por todo el sur. En ella explica con todo detalle cómo debería tener forma de pudo para favorecer la velocidad, medir unos 9 metros de largo e impulsarse por una hélice en forma de espiral. La idea del reverendo Smith fue adoptada en el taller de maquinaria de Park and Lyons en Mobile, Alabama. Allí, financiado por el rico terrateniente comerciante Horace Hanley, unos caldereros sureños construyeron una ingeniosa arma sumergible que cambiaría para siempre la historia marítima. Para su invento, convirtieron una caldera de vapor de hierro de unos 12 metros de largo a usado en los extremos. Con sus 1,2 metros de alto y 1 metro de ancho, se impulsaba a mano y podía atravesar el agua a una velocidad de 4 nudos. Podrían ser lo único que separan a Clair de los restos de George Dixon y su tripulación. A través de ella se puede ver el sedimento que ha llenado el submarino. Se ve hasta el cristal, ni siquiera se ha solidificado. Están en muy buenas condiciones. ¿Seguimos hacia adelante? Recibido, seguimos adelante. Vale. Bien, esta es la proa del submarino, el extremo delantero. Y puedes ver que la punta es muy estrecha. A medida que vamos bajando se ensancha hacia afuera, sale un poco en curva. En la proa, los buceadores se sorprenden al encontrar un palo de torpedo hecho de metal, aún sujetado por una tuerca y un perno. Muchos de los arqueólogos esperaban ver un palo de madera, uno que se hubiese partido en el ataque o que se hubiese podrido con el tiempo. Por fin llegamos a esta gran concreción. Esto es el enganche del palo. El palo sobresale unos 4,5 metros en esta dirección. Y aquí puedes ver dónde está enganchado. Ahora mismo es difícil verlo con claridad. Parece que el palo se diseñó para girar en ese punto. Pues no lo sé, pero parece estar hecho de metal. Aunque como artefacto es interesante, el palo supone problemas para el rescate. Sobresale casi 5 metros de la proa, justo donde hay que colocar parte del equipo esencial para alzar el submarino. Hasta que se pueda sustraer el palo, la operación entera queda interrumpida. Malas noticias.
Los cañoneros pasan por Vicksburg. Los yanquis se extienden por nuestra bella tierra sureña como hormigas rojas. Mary Chestnut. Julio, 1863. Días funestos para la Confederación. Vicksburg cayó, abriendo paso en el Mississippi a los buques de guerra de la Unión. Luego, la derrota en Gettysburg hizo retroceder a Virginia al ejército de Robert E. Lee. Y el bloqueo naval de la Unión se intensificó. El algodón, la sangre vital de la economía sureña, empezó a amontonarse en los muelles. La necesidad de romper el bloqueo se hacía cada vez más apremiante. La urgencia se sintió de forma especialmente intensa en Mobile, Alabama. Solo 28 días después de Gettysburg, el Hunley fue puesto a prueba en un asalto de ensayo sobre una barcaza de carbón vacía. Sumergiéndose bajo el agua, el Hunley se perdió de vista. Una mina, cargada de unos 40 kilos de explosivos, se arrastraba por la superficie detrás del submarino. La búsqueda del Hunley empezó casi enseguida. Barcos de la Unión rastrearon el fondo del océano, ansiosos por aprender más sobre esta arma secreta. No encontraron nada, y el misterio en torno al Hunley siguió en aumento. Fue un equipo liderado por el escritor de aventuras Clive Cussler, que encontró el Hunley a menos de 500 metros del naufragio del Housatonic. Hoy, el reto de sacar y conservar el Hunley se ha convertido en un proyecto de $20 millones, patrocinado por una organización benéfica, los Amigos del Hunley. Con el apoyo adicional de la sociedad National Geographic, más de 40 arqueólogos, buceadores e ingenieros esperan resolver uno de los misterios más grandes de la Guerra Civil Americana. Curiosamente, los restos del Hunley yacen a solo 10 kilómetros del lugar donde empezó la Guerra Civil. El 12 de abril, 1861. El fuerte retumbeo de un cañón. Salté de la cama y de rodillas, postrada, recé como jamás había rezado antes. Mary Chestnut. Las baterías de los confederados de Charleston, en el sur de Carolina, habían abierto fuego sobre el fuerte Sumter, haciendo estallar la guerra civil. Mientras rezaba Mary Chestnut, esposa de un oficial de los confederados, más de 3.000 proyectiles cayeron sobre Sumter en solo 34 horas. La Unión se ha disuelto. El hombre que ordenó el bombardeo era un pintoresco criollo de Luisiana, el general P.G.T. Beauregard. Conocía muy bien a su adversario. 23 años antes, Beauregard había demostrado tanto talento como estudiante de artillería en la Academia de West Point, que su instructor lo invitó a seguir en la academia como profesor el año siguiente. Aquel instructor era el mayor Robert Anderson, comandante de la guarnición asediada de Sumter y objetivo del bombardeo despiadado de Beauregard. Anderson no iba buscando esta batalla. Natural de Kentucky, se inclinaba más por el sur. Pero se sentía moralmente obligado a defender la bandera americana. Un día y medio después de empezar el bombardeo, Anderson se rindió y entregó el fuerte Sumter. Se llevó con él la bandera hecha jirones con la esperanza de que algún día le enterraran con ella. Incluso entonces, no fue ninguna sorpresa que la guerra empezara en Carolina del Sur. La esclavitud estaba y sin poder salir. Esta es la primera noche que lo hemos visto y el perfil habla por sí mismo. Con sus 1,65 metros de altura, aproximadamente la altura media de un soldado de la Guerra Civil Americana, la arqueóloga Claire Peachy apenas cabe dentro del perfil. Y no nos hemos equivocado, era así de pequeño. No es solo que pensamos que era así de pequeño, era así de pequeño. Es increíble lo pequeño que era. No me imagino estar aquí durante horas seguidas. Tuvieron que estar desesperados, te lo aseguro.
2 testigos presenciales afirman que estaban sentados a la izquierda y el perfil habla por sí mismo. Es que tuvieron que sentarse así, o tal vez un poco más para allá. La hélice estaba en el centro más o menos, no había espacio para nada. Si es como dicen los periódicos, ¿por qué malgastar la sangre? ¿Por qué debemos luchar y morir si no sirve para nada? Mary Chestnut. Enero 1864. Después de 2 años de guerra, el número de bajas y la escasez de comida cada vez son mayores. Están acabando con las fuerzas de los confederados. Pero en Charleston, George Dixon y su tripulación se mantuvieron firmes en su misión letal. 3 o 4 noches a la semana salían en su submarino. Horas de trabajo agotador se alternaban con momentos de tensión cuando subían a la superficie a coger aire. A veces, al alcance del oído de los barcos de bloqueo. Qué miedo subir a la superficie a las 2 o las 3 de la madrugada con el agua entrando constantemente. Y luego, a través del silencio, escuchas voces cantando muy cerca y sabes que es el enemigo que está ahí fuera. Que si te diesen un buen disparo te enviaría al fondo. Pero incluso mientras tenían la esperanza de atacar sigilosamente, el enemigo había estado aprendiendo todo sobre ellos. El comandante de escuadra de la Unión, el almirante John Dahlgren, fue informado acerca del submarino por desertores y mandó que colocasen barreras de cadenas alrededor de los buques acorazados. Frustrados por estas barreras de troncos unidos por cadenas, Dixon centró su atención en la flota de barcos de madera, algo más alejada del puerto de Charleston. Después de semanas de búsqueda en vano, aún no habían hundido nada. Luego, el Housatonic, el barco de los unionistas, una corbeta de vapor, ancló cerca de la orilla. Dixon podía ver el enorme y poderoso barco desde su base. Decidió que el Housatonic sería su objetivo. Una noche de luna llena, el 17 de febrero de 1864, Dixon... Mi objetivo es conseguir rescatar el Hunley sano y salvo. Está rodeado de misterio. ¿Cómo se hundió y por qué? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué aspecto tenía realmente? Normalmente los arqueólogos intentarían excavarlo in situ. Pero debajo del agua sería muy difícil abrir el Hunley y explorar su interior. Su proximidad a la costa y la fama que tiene lo convierten en un objetivo atractivo para saqueadores. Así que Bob Nealon y su equipo van a intentar algo que nunca antes se había hecho en la arqueología marítima. Sacarán intacto el frágil submarino de 23 toneladas y lo transportarán a un laboratorio de conservación en tierra. Para ser un arma tan extraordinaria, se sabe muy poco acerca de ella. Pero algo sí sabemos. El 17 de febrero de 1864, el Hunley zarpó de Charleston, en Carolina del Sur, con George Dixon al mando de una tripulación de 7 hombres. Armado con un torpedo montado en un palo, el Hunley atacó el buque de guerra de la Unión, el Housatonic. Embistió el casco del Housatonic con el torpedo y lo hundió. Desde la orilla se divisó una luz azul, la señal del Hunley que indicaba que había cumplido su objetivo. Pero luego, el submarino desapareció sin dejar rastro. La búsqueda del Hunley empezó casi enseguida. Barcos de la Unión rastrearon el fondo del océano, ansiosos por aprender más sobre esta arma secreta. No encontraron nada, y el misterio en torno al Hunley siguió en aumento. Fue un equipo liderado por el escritor de aventuras Clive Cussler, que encontró el Hunley a menos de 500 metros del naufragio del Housatonic. Hoy, el reto de sacar y conservar el Hunley se ha convertido en un proyecto de $20 millones, patrocinado por una organización benéfica, los Amigos del Hunley. Con el apoyo adicional de la sociedad National Geographic, más de 40 arqueólogos, buceadores e ingenieros esperan resolver uno de los misterios más grandes de la Guerra Civil Americana. Curiosamente, los restos del Hunley yacen a solo 10 kilómetros del lugar donde empezó la Guerra Civil.
12 de abril, 1861. El fuerte retumbeo de un cañón. Salté de la cama y de rodillas, postrada, recé como jamás había rezado antes. Mary Chestnut. Las baterías... Y eso solo porque habían capturado e interrogado a la tripulación de un patrullero de la Unión. La única relación de testigos presenciales del ataque llevado a cabo por el Hanley era la de los supervivientes del Housatonic, entrevistados en una investigación oficial de la Unión. Vi algo en el agua que al principio me pareció una marsopa, subiendo a la superficie para soplar. Vi que se acercaba a toda velocidad al buque. Me volví enseguida. Cogí mi rifle cargado de perdigones. Vi dos bultos que sobresalían y disparé. Entonces escuché la explosión acompañada del sonido del agua que entraba y de la madera rompiéndose. Al sentir el agua alrededor de mis pies, salté hacia adelante y comprendí que el barco se estaba hundiendo muy rápidamente en la parte de popa. Vi una luz azul en el agua, a estribor del Housatonic. Los mástiles del Housatonic permanecían por encima del agua y la tripulación se salvó subiéndose al aparejo. Solo 5 marineros de la Unión murieron en el ataque, mientras que no volvió jamás ninguno de los tripulantes del Hanley. Para el equipo de rescate, después de meses de arduo trabajo, había llegado el momento culminante. De acuerdo. Hoy es el día del alzamiento. Cientos de espectadores se reúnen para presenciar el alzamiento de un tesoro marítimo desde el fondo del mar. Vale, atención. ¿Listos? Allá vamos, Jenkins. Sube la carga. El momento más vulnerable para el Hanley es cuando rompe la superficie del agua. Si se desplazara el contenido ahora, podría partirse y caería al fondo del océano hecho pedazos. Aguanta, chico, aguanta. El Hanley está fuera del agua, pero aún no está fuera de peligro. No aplaudáis todavía. Vale, todo el mundo a los extremos. Todo el mundo a los extremos. El operador de la grúa debe colocar con suma delicadeza su carga de 33 toneladas en la barca. Una fuerte marejada hace que la cubierta se balancee o se aligera. Con mucho cuidado, las pilas de succión de 42 toneladas se bajan al mar Bravo. Deben colocarse en el lugar justo a cada extremo del submarino. El margen de error se mide en centímetros. Cualquiera lo puede hacer en tierra. Allí todo es perfectamente previsible. Aquí no. Por eso es tan emocionante. Tenemos colocadas las dos pilas y no las queremos a más profundidad de lo que están ahora. El entramado tiene que estar en el lugar justo para recoger al submarino con la máxima seguridad. Ahora el entramado se está bajando hacia las pilas, donde se quedará a horcajadas del submarino. Desde aquí se ve muy bien. Bajo el agua, los buceadores lo manejan hasta que está colocado correctamente, fiándose del tacto tanto como de la vista, ya que están casi a oscuras. Ahora están listos para lo más innovador de este rescate. Ha llegado el momento de enganchar las cintas. Este tensor está a babor del casco, ¿de acuerdo? Y luego este, el más corto, está a estribor. Y aquí es donde... es como un aparejo con ranuras acolchadas. Vais a colocar la cinta por debajo del Hanley y luego os bajaremos la bolsa de espuma. Está enrollada. Lo que vais a hacer es meter la boquilla de la espuma en el agujero y luego apretar el gatillo, ¿vale? Probablemente en ese momento la bolsa empezará a adaptarse a la forma del casco. Una espuma que se expande, parecida al material aislante que se encuentra en las ferreterías, llenará las bolsas endureciéndose alrededor del submarino, acolchándolo y sujetándolo con firmeza en las cintas.
Conforme se vaya limpiando la arena alrededor del submarino, se irá introduciendo una cinta. El laborioso trabajo seguirá las 24 horas del día hasta que se termine. Vale, creo que estamos listos para subiros. Lo haremos de uno en uno. Os devuelvo a Brett. Mientras el equipo de Oceaneering está colocando las cintas, los arqueólogos fabrican unos perfiles del exterior del submarino en fibra de vidrio. Si el Hanley se fractura mientras lo están sacando, los perfiles ayudarán a los arqueólogos a reconstruirlo. Cuando los miembros de la tripulación llegan a ver los perfiles, tienen una sensación visceral de cómo se habrían sentido dentro del Hanley. ¿Puedes imaginar el pánico que hubo en las dos primeras inundaciones, atrapado en este trasto con el agua entrando y sin poder salir? Esta es la primera noche que lo hemos visto y el perfil habla por sí mismo. No es de sorprender que, consultando los documentos de requisición, encontremos que la tarea de limpiar la rancia cámara de muerte le tocara a un grupo de esclavos. Aunque el submarino había matado a dos tripulaciones, tanto Beauregard como el personal de la Armada sabían que no podían hacer nada contra la flota de bloqueo si no era con el Hanley. George Dixon, que ahora se encontraba solo al mando del Hanley, tenía que afrontar la difícil tarea de buscar una nueva tripulación. Se sabía perfectamente por todo el puerto que si la misión no les mataba, el submarino tal vez sí. Es casi imposible para nosotros en el siglo XXI mirar hacia atrás y comprender cómo esta gente de mediados del XIX percibía su sentido de la responsabilidad. Aquellos que se alistaron por propia voluntad para ir en el Hanley, ¿eran conscientes de que estaban arriesgando su vida? Claro que sí. Pero sentían que era su deber. Yo creo que se sentían comprometidos con la sociedad, que creían que estaban luchando por algo por lo que merecía la pena morir. Si fuera necesario, estaban dispuestos a morir. El primer oficial de Dixon, William Alexander, describió lo fácil que fue reunir una tripulación. No tuvimos ninguna dificultad para conseguir voluntarios, escribió. Creo que los hombres no consideraron el peligro que les esperaba. El honor de ser los primeros en luchar contra el enemigo de esta forma novedosa eclipsaba todo lo demás. Bob Nealon y la tripulación de rescate del Hanley se están acercando a la etapa final, la más difícil de todas. Y para terminar el trabajo, traen algo muy poco habitual. Una plataforma con aspecto muy extraño, llamada Carlisa B. Una de las cosas más impresionantes de este proyecto es la magnitud de la operación. Es algo extraordinario para la arqueología tener aquí algo tan grande como el Clarissa, 55 metros de largo, con una grúa de 300 toneladas encima con 6 soportes ajustables. Es la plataforma perfecta para hacer este tipo de trabajo en mar abierto. El ritmo de trabajo se aligera. Con mucho cuidado, las pilas de succión de 42 toneladas se bajan al mar Bravo. Deben colocarse en el lugar justo a cada extremo del submarino. El margen de error se mide en centímetros. Cualquiera lo puede hacer en tierra. Allí todo es perfectamente previsible. Aquí no. Por eso es tan emocionante. Tenemos colocadas las dos pilas y no las queremos a más profundidad de lo que están ahora. El entramado tiene que estar en el lugar justo para recoger al submarino con la máxima seguridad. Ahora el entramado se está bajando hacia las pilas, algo más alejada del puerto de Charleston. Después de semanas de búsqueda en vano, aún no habían hundido nada. Luego, el Housatonic, el barco de los unionistas, una corbeta de vapor, ancló cerca de la orilla. Dixon podía ver el enorme y poderoso barco desde su base. Decidió que el Housatonic sería su objetivo. Una noche de luna llena, el 17 de febrero de 1864, Dixon y su tripulación salieron.
remaron con todas sus fuerzas, avanzando sobre su objetivo. A casi 5 kilómetros de la costa subieron a la superficie. Divisando a su presa a unos 180 metros, se precipitaron contra ellos. Los vigías del Housatonic dieron la alarma, salpicando el submarino con fuego de armas cortas. Pero era demasiado tarde. El Hanley los alcanzó con su torpedo. A menos de 30 metros de distancia, Dixon hizo estallar el torpedo. El Housatonic se hundió en menos de 5 minutos. En tierra, a esa hora más o menos, un guardia de los confederados vio una linterna azul en el mar. La señal del Hanley que indicaba que había conseguido su objetivo. Tal y como habían planeado, encendió una hoguera para guiar al Hanley a casa. Pero la misma noche en la que entró en la historia, el Hanley desapareció. Pasaron 10 días hasta que los confederados pudieron confirmar el éxito del Hanley. Y eso solo porque habían capturado e interrogado a la tripulación de un patrullero de la Unión. La única relación de testigos presenciales del ataque llevado a cabo por el Hanley era la de los supervivientes del Housatonic, entrevistados en una investigación oficial de la Unión. Vi algo en el agua que al principio me pareció una marsopa, subiendo a la superficie para soplar. Vi que se acercaba a toda velocidad al buque. Me volví enseguida. Cogí mi rifle cargado de perdigones. Vi 2 bultos que sobresalían y disparé. Entonces escuché la explosión acompañada del sonido del agua que entraba y de la madera rompiéndose. Al sentir el agua alrededor de mis pies, salté hacia adelante y comprendí que el barco se estaba hundiendo muy rápidamente en la parte de popa. Vi una luz azul en el agua, a estribor del Housatonic. Los mástiles del Housatonic permanecían por encima del agua y la tripulación